Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de un problema que se está silenciando con los gatos, pero que se está expandiendo como la pólvora y que genera grandes daños en la naturaleza. Me estoy refiriendo al problema que en especial se da en Canarias con la desaparición de múltiples especies animales autóctonas por dos causas. En primero, por la presencia excesiva de gatos y en segundo lugar, por la deficiente ley de bienestar animal. Mirad, el gato es como es, no podemos cambiarlo, es como es un animal que tiene todavía un instinto de caza muy acentuado, y esto ni es bueno ni es malo, pues es lo que es. El animal es así, el animal si ve un pajarillo va a intentar cazarlo, si ve un roedor pequeñín va a intentar ir a por él, a por un saltamontes, a por algo, a por lo que sea. Tienen esta costumbre. En las Islas Canarias ocurre además un problema añadido, y es que hasta la llegada de los conquistadores en el siglo XV, en la isla no existía el gato, no conocían al gato. Todos los animales autóctonos de las Islas Canarias jamás habían tenido contacto con este mamífero. Y claro, ¿qué pasó? Que llegaron los españoles, bajaron con los gatos de los barcos y los gatos escaparon por allí y se armó la de Dios. Es más, estos gatos se adaptaron en muy poco tiempo a vivir en la isla. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque tenían un montón de comida a su disposición, un montón de animales que al no conocer al gato no lo consideraban como un enemigo y poco más o menos que se dejaban cazar. Y el problema es que esto se ha ido incrementando, pero incrementando de manera exponencial. De hecho, a día de hoy se estima que el 14% de las especies autóctonas de pequeños mamíferos, de aves y de insectos que viven en las Islas Canarias ya se han extinguido por culpa del gato. Y hay otro 8% de especies autóctonas que están en peligro de extinción grave. ¿Qué ocurre? Que lo lógico, y es lo que se venía haciendo hasta la fecha, era pues regular la sobrepoblación de estos animales. Y claro, el problema está en que cómo diferencias un gato asilvestrado de un gato doméstico. No se puede hacer, a simple vista no se puede hacer. Hay que tomar medidas y sobre todo establecer, porque es muy difícil, no funciona. Si tú pones un cebo envenenado te van a caer animales autóctonos, si pones trampas te van a caer animales autóctonos, con lo cual básicamente hay que recurrir, querámoslo o no, yo sé que esto a la gente no le gusta y que le cabrea, pero pensar que nos estamos cargando un montón de animales que no tienen defensa. Y si hay que sacrificar un pequeño grupo de gatos, con todo el dolor de mi alma, yo considero que habría que hacerlo. Pero la ley de bienestar animal lo prohíbe, con lo cual, y a esto los ecologistas no dicen absolutamente nada, el problema crece, y nadie hace nada. Y nos estamos cargando la naturaleza por dejar la gestión de los recursos naturales en manos de personas incapacitadas para ello. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.